la apologética, que, repito, es el estudio de la defensa de María, porque tenemos que aprender a defender a nuestra madre. Un hijo que se respete sabe defender a su madre, pero para defenderla hay que conocerla necesariamente. Los católicos hemos sido muy perezosos para estudiar las Sagradas Escrituras. Nos ha podido más la pereza que el amor. Desafortunadamente, algunos hermanos protestantes, aunque no interpretan bien la Biblia y aunque muchas de sus doctrinas están erradas, leen más la Biblia que los católicos, que tenemos la interpretación perfecta de las Escrituras y que además fuimos los que escribimos la Biblia, los católicos. En el Evangelio de San Mateo aparece la Virgen María y lo mismo en el de Marcos. Lo que pasa es que no nos podemos detener demasiado, pero hay pasajes preciosísimos que hablan de la Virgen María. Por ejemplo, Mateo 1:18 o Mateo 13:55 o Marcos 3:31. Son pasajes hermosísimos, especialmente en Mateo 13:55, donde se preguntan acerca de la sabiduría de Jesús y dicen: ¿no es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas, sus hermanas también están todas entre nosotros, ¿no es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo esto? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De este texto bíblico y de algunos otros se pegan los hermanos protestantes para decir que María tenía más hijos. Exacto, sí. Esto es una locura, porque los que leen este texto bíblico no entienden que la palabra hermanos en el hebreo tiene una connotación completamente distinta a la palabra hermanos en español. Ajá. Al punto que no había palabra para designar hermano de sangre en esa época en el hebreo. Todas las palabras que se referían a hermanos, que en griego se dice ajá o aja, es palabras que se refieren a parentesco, a parientes, pero no necesariamente hijos de la misma madre. Eso lo podemos ver en el Génesis, cuando en el capítulo 12, versículo 5, lo dice: Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano, por consiguiente era su sobrino, ahí está claramente. Pero si pasamos a Génesis 13:8, dice lo siguiente: Así pues, Abraham le dijo a Lot: Mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. Esa palabra hermanos, pues no cabría allí si es que sabíamos que eran tío y sobrino, pero ya sabemos que en el hebreo la palabra hermanos significa precisamente eso. Entonces noten que de ninguna manera se está diciendo que la Virgen María haya tenido más hijos. María no podía tener más hijos porque la señal del Mesías era la virginidad. Uh-huh. Además, porque si todos somos hijos de Dios, ¿qué vendríamos siendo? Pues hermanos, ¿no? También en esa connotación se llama hermanos entre ellos mismos, y muchos de nosotros nos llamamos hermanos. Y en el Evangelio, cuando vamos a misa, en la misa escuchamos que en la lectura de San Pablo se dice hermanos, tal cosa. Hasta los protestantes se llaman a sí mismos hermanos. Quiero que veamos que en los Hechos de los Apóstoles la Virgen María también está. Miren cómo ha estado en todo el Evangelio, miren cómo ha estado en el Antiguo Testamento, miren cómo están los Hechos de los Apóstoles. En todas partes está la Virgen María. Dice Hechos 1:14, todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perseveraban junto con María y otras mujeres. Miren que a María la clasifican distinto de las otras mujeres. No dicen simplemente con unas mujeres y ya, no. Dicen con unas mujeres y María, porque María era una persona importante en la iglesia primitiva. Por supuesto, era la madre de Jesús. Claro. Imagínense ustedes si ella estuviera con nosotros ahora. Inmediatamente le preguntaríamos: bueno, mamá, a ver, cuéntanos cómo fue Jesús, qué hacía Jesús, en fin. Y María estaba con sus apóstoles, con los apóstoles de Jesús, alentándolos para que no cayeran después de que Jesús había subido a los cielos. Y dice que también estaba con sus hermanos, pero ya sabemos qué significa esa palabra. Esto fue justo antes de Pentecostés. María también estuvo en Pentecostés. Sí. Señores, María estuvo en los hechos importantes de Jesús y de la iglesia naciente. También en las cartas de Pablo aparece la Virgen María. Por ejemplo, en Gálatas 4:4 dice San Pablo: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Miren que está la obra de la redención, porque Dios lo envió en la plenitud de los tiempos. Está su Padre, que es Dios. Está su Madre, que es María. Y está la ley. Está todo el compendio de la salvación. Jesús, que viene de parte de Dios, nace de la Santísima Virgen María, o sea que es Dios y hombre, y que viene a
plenificar la ley. Viene a cumplir la ley, es decir, a darle perfección a la ley. Finalmente aparece la Virgen María en Apocalipsis 12:1. Esta mujer indiscutiblemente es María. Algunos la han reconocido con la Iglesia, pero puede ser aplicado a la Iglesia. Aunque puede ser aplicado a la Iglesia, se refiere específicamente a la Virgen María. Claro. Ya que si leemos un versículo antes, es decir, en Apocalipsis 11:19, dice lo siguiente: esta mujer es el arca de la alianza, que estaba perdida para Israel, pero que ahí Juan, en el Apocalipsis, la ha visto. Es María indiscutiblemente, el arca de la nueva alianza. Además, porque María es la que da a luz a Jesús, no la Iglesia propiamente. La Iglesia no da luz a Jesús. Y aunque María naturalmente no sintió dolores de parto, porque eso era una consecuencia del pecado, y María no tuvo pecado, María sí sufre con dolores de parto para dar a luz a Jesús en la humanidad hoy día, en los corazones de la humanidad. Porque hay personas que no quieren aceptar a Jesús, y eso para Jesús y para María son dolores como de parto. Noten que acá no está hablando del nacimiento natural, porque está hablando de cosas del cielo. Una mujer vestida del sol, la luna bajo sus pies, corona de estrellas sobre su cabeza, una señal en el cielo. Dense cuenta que todo es de cosas celestiales, y ese dolor también es un dolor celestial, no físico, y es el dolor de dar a luz a Jesús en la humanidad. Con respecto a este tema de apologética mariana, uno de los mayores ataques de los hermanos protestantes es el de la adoración. ¿Realmente adoran los católicos a María? Los católicos no adoramos a María, nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Quien diga que adora a María no conoce la doctrina de la Iglesia a ese respecto y no es católico definitivamente. Es decir, a María la Iglesia nunca la ha adorado. Es más, reto a cualquier hermano protestante que me muestre un solo texto eclesial donde se diga que podemos adorar a la Virgen María. Me refiero a un texto con autoridad verdadera. Ahora, si algún sacerdote o alguna monjita alguna vez llegó a decir eso, pues eso es una barbaridad y es una herejía, y obviamente eso es aberrante. Pero la Iglesia formalmente, en su doctrina, nunca tiene que se adore a la Virgen María. A la Virgen María se le venera. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 48, dice que desde ahora la llamarán bienaventurada toda la generación, y lo dice ella misma en el Magnificat. Eso es lo que hacemos al alabar las grandezas de la Madre de Dios. Y además le damos gloria a Dios al exaltar su obra maestra. Es decir, si un artista ve que alguien está admirando su pintura y la está alabando y está diciendo qué belleza de pintura, ¿crees que le daría rabia a Yusi? No, para nada. De ninguna manera, porque el alabar la pintura es indirectamente alabarlo a él, que fue el que la creó. No podemos alabarla, llamarla bendita, llamarla gloriosa, quererla mucho, porque es la Madre de Dios y es obra maestra de la creación. Pero hay algunos que dicen que María solamente fue madre de Jesús hombre. ¿Qué tenemos para decir entonces sobre esto? Verás, desde el siglo III, Orígenes, quien fue un cristiano muy prominente, decía que María era la Theotokos, que quiere decir la Madre de Dios en griego, ¿no? Theotokos es Madre de Dios en griego. Ya desde el siglo III se le estaba llamando a María sin ningún temor Madre de Dios. Miren, los protestantes tienen mucho problema con esto, pero hasta el mismo Martín Lutero, que fue el padre del protestantismo, el que empezó el cisma luterano, reconocía a María como Madre de Dios. Él tiene un comentario al Magnificat, se llama Das Magnificat, donde dice lo siguiente: al llamar a María Madre de Dios, se compendia todo su honor, y nadie puede decir algo más grande, aunque tuviera tantas lenguas como las hojas o plantas de hierba que existen, como estrellas en el cielo o arenas en el mar. Esto, repito, no lo escribió un padre de la Iglesia Católica, no, es el mismo Martín Lutero, fundador del protestantismo, en su comentario al Magnificat, después de ser protestante ya. Sí. Oh, y Jesús es una sola persona, pero tiene dos naturalezas. Sí, ¿qué son cuáles? La humana y la divina. Jesús es una sola persona, repito, pero tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Ahora bien, la Madre de Dios se le dice así a la Virgen María porque dio carne a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesús, pero ella es madre de la persona
de Cristo, que tiene dos naturalezas. Ella no es madre de una naturaleza específicamente. O sea, María no es madre simplemente de la naturaleza humana de Cristo y la naturaleza divina la deja por allá. Porque una madre es madre de la persona, no de la naturaleza que tenga. Sí. El que diga que María no es madre de Dios es un hereje, formalmente un hereje, porque está diciendo que Jesús no es Dios. Si María es solamente madre de Jesús hombre, entonces Jesús no es Dios. Así de fuerte es esto. Bueno, pero otro de los temas muy discutidos, o más bien discutidos no, con los que tratan de confundirnos es con la virginidad de María. Ya sabemos que ella tuvo la concepción inmaculada, pero ¿fue siempre virgen ella, después de Jesús también? Claro que sí, la Virgen tiene lo que llamamos como una virginidad perpetua. Virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Esto es inaceptado por muchas personas, pero no porque tengan los suficientes argumentos, sino porque en medio de su ignorancia no pueden demostrarlo. Sí. Entonces es más un caso de una ignorancia culposa que como tal un argumento o una serie de argumentos que puedan justificar lo que ellos dicen. Eso es lo que pasa mucho con los hermanos separados.